Iniciar nuestro tema del día de hoy, que he titulado Ganando la guerra espiritual. Eh, Hermanos, muchas ocasiones nosotros eh, recordamos imágenes trágicas, de repente algo que es inolvidable cuando sucede algo que pues nos marca mucho al observar a una tragedia, una situación crítica. No sé si ustedes llegaron a ver las imágenes que se publicaron después de lo de la situación del gasolinazo el año antepasado, el año pasado, cuando se incendiaron muchísimas personas. La verdad son imágenes que difícilmente se pueden borrar. Y bueno, este tipo de situaciones nos genera también observar cuando hemos visto imágenes de alguna guerra. Gracias a Dios aquí en México pues no hemos tenido ya conatos de guerra realmente durante muchísimo tiempo, pero hay países en los que desgraciadamente la guerra está a flor de piel, constantemente están batallando. Muchas veces son guerras civiles en donde es triste ver cómo el mismo pueblo se auto agrede, y hay mucha gente que desgraciadamente sale muerto. Entonces, por ejemplo, en Irak, ¿verdad? Ha habido una cantidad increíble de desplazamientos bélicos y muchísima gente muere a través de las guerras. Se cuentan miles, cientos de miles de fallecimientos a causa de este tipo de situaciones. Y fíjense bien que esto es una atrocidad porque sinceramente no debería de suceder. Estas atrocidades son casos extremos y tremendamente horribles de una violencia que siempre ha tenido lugar en todos los niveles de la sociedad. De hecho, la Biblia nos hace una referencia en Isaías 19:2 y dice, hermano contra hermano, prójimo contra prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino, anarquía y caos y matanza. Entonces, vemos los horrores de la guerra en los medios de comunicación, pues prácticamente ahora ya todos los días, ¿verdad? Vivimos en un mundo que está constantemente desarrollando armas cada vez más terribles para las guerras físicas. De hecho, estas armas tienen el poder de mutilar, de matar, de destruir, armas biológicas que justamente lo del coronavirus está haciendo un tema como que fuera un arma biológica que algún gobierno quiso implementar específicamente en contra de los chinos y después se salió de control. Eso es lo que argumenta mucha gente, ¿verdad? No está realmente comprobado, ni mucho menos, pero vemos cómo la humanidad misma está buscando la manera de, por intereses mezquinos, por avaricia, buscar la manera de cómo destruir, así como dice la Biblia, hermano contra hermano, nación contra nación. Eh, pero quiero decirles que hay algo más crítico todavía, porque esta guerra no es puramente física. Nosotros estamos dentro de una guerra, ¿verdad? De otro índole también, y todos. Aquí no se trata de que queramos entrar a la guerra o no. Los problemas que originan este otro tipo de guerra, como lo reconoce mucha gente de la política y de los medios de comunicación, son profundamente morales y sobre todo espirituales. Entonces ya llegamos al punto clave, ¿verdad? Igual que la guerra física es un gran problema a nivel mundial y es muy, muy serio, pues así también lo es la guerra espiritual. Según el apóstol Pablo, nos hace una referencia en Efesios del capítulo 6, del versículo 10 al 20, que me gustaría leer para ustedes antes de darle continuidad al tema y atender específicamente lo que hemos venido siguiendo. Dice la palabra de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, estoy leyendo Efesios 6 del 10 al 20. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo,
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Fíjense que aquí el apóstol Pablo nos está haciendo una clara indicación de que es una guerra que no se ve, pero que es exactamente igual de real como la que podemos ver cuando dos países, cuando hay una guerra civil, cuando la gente físicamente se agrede, ¿verdad? El, esto quiere verse en una condición en donde nosotros no podemos ver una tergiversación más burda o más grande del mensaje cristiano que aquella que lo describe como algo que ofrece una vida sin batallas ni luchas. Tarde o que temprano todo creyente vamos a descubrir que la vida cristiana es un campo de batalla y no un campo de juego. Nosotros estamos dentro de esta batalla y estamos llamados a no ser vencidos por el mal, mis amados, sino a vencer el mal con el bien, según Romanos 12:21. Ahora, como pudimos leer en Efesios 6, se nos dan las armas con las cuales nosotros vamos a ganar la batalla. Pablo escribe también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo 3 y 4, dice, aunque vivimos en este mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, para derribar al mismo Satanás, al hombre fuerte que se levanta en contra de nosotros, mis amados. Ahora, ¿cuáles son estas armas? ¿Cómo las usamos? ¿Por qué tú y yo estamos inmersos en esta batalla espiritual si tú y yo posiblemente nunca hemos querido pertenecer a ningún bando? El detalle, mis amados hermanos, es que nosotros estamos en la guerra. ¿Por qué? Porque así Dios lo establece. Hay dos bandos únicamente. El reino de las tinieblas, ¿verdad? Donde Satanás es el que dirige toda esa situación, es el gobernante principal, o el reino de la luz admirable de Dios, el reino de los cielos. Entonces, aquí, como nada más hay de esas dos sopas, o estás en un bando o estás en el otro. Y no es porque tú te hayas querido alistar, simplemente por el hecho de haber nacido y de ser una creación de Dios, en automático tú tienes que pertenecer a cualquiera de los dos bandos. Cuando nacimos a este mundo terrenal, nosotros, por la ley del pecado, dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, por lo tanto pertenecíamos al reino de las tinieblas. Y es así como nosotros pues nos dirigíamos, hacíamos maldades, tomábamos decisiones equivocadas, o sea, legalmente pecábamos. Pero la gloria sea para el Señor porque cuando nuestro Señor Jesucristo ha volteado a vernos, tenemos un encuentro con Él, Él nos sale al encuentro y nosotros decidimos voltear a ver a la cruz del Calvario, venimos en una actitud de humildad, reconociendo nuestra pecaminosidad, pidiendo perdón, viniendo al nuevo nacimiento, pues Él nos traslada de ese reino de las tinieblas a su reino celestial, al reino de la luz admirable de Dios. Entonces, estemos en cualquier bando, mis amados hermanos, de todos modos tenemos esta lucha, esta guerra espiritual. Ahora, cuando estábamos en el bando del reino de las tinieblas, pues aún así éramos enemigos de Satanás, aun cuando estábamos dentro de su territorio. ¿Por qué? Porque nosotros, como, al ser creación de Dios,
pues Él nos consideraba de inicio y desde el inicio como sus adversarios. Y es por eso que, desgraciadamente, aún estando en la condición, en la situación en donde estábamos en ese reino, pues nos sentíamos subyugados, éramos esclavos del enemigo, teníamos la condición del pecado que no nos dejaba avanzar, nos tenía atorados, pero ahora la gloria sea para Dios porque nos da armas al venir a su reino. Ahora estamos en el bando correcto, ¿verdad? Y nos enseña cómo usar estas armas. Vamos a ver lo que dice el Salmo 106 del versículo 16 al 31 para ver cómo es nuestra arma acerca de la oración. Fíjense bien, es una poderosísima arma que el Señor nos ha dado. Dice el versículo 16 del Salmo 106, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y también contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos. Pero dice, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, adelante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Ahí está la oración, fíjense bien, ¿eh? Cuando Moisés ora delante de Dios y le pide que por favor perdone a su pueblo, Dios aparta su indignación, su ira, su molestia para no destruirlos. Es lo que tenemos que hacer nosotros también, ¿verdad? Como ejemplo en oración. Dice el versículo 24, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Eso que leímos en el versículo 30 y 31, cuando dice, entonces se levantó Fines e hizo juicio, es como cuando tú y yo nos levantamos delante de la presencia de Dios y nos ponemos en la brecha y oramos a Dios porque Dios perdone el pecado, la iniquidad de nuestra nación, del pueblo, de la gente por la que intercedemos, y dice que se detiene la plaga. Por eso es importantísimo, mis amados hermanos, que nosotros estemos en oración constantemente. Es el arma que el Señor nos da. El salmista en este salmo recuerda el liderazgo y el ministerio de Moisés. Algunos eligieron envidiar la forma tan poderosa en que Dios usó a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Entonces, dice que en el campamento, cuando iban en el éxodo, ¿verdad? Caminando en el desierto rumbo a la tierra prometida, tuvieron envidia de Moisés y de Aarón. Y la respuesta de Moisés, mis amados, no fue buscar venganza, sino más bien oró por ellos. Lo que nos enseña que ustedes y yo muchas veces vamos a ser señalados, vamos a ser objetos de envidia, ¿verdad? Y nuestra respuesta nunca tiene que ser el deseo de tomar venganza ni de actuar en contra de la gente. Recordemos que, como leímos en Efesios 6, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, mis amados. Nosotros tenemos que aprender a orar por la gente, por el pecador, por aquella persona que se levanta en contra de nosotros, humanamente hablando, pero contra quien sí tenemos que estar actuando es contra el enemigo, contra Satanás y sus huestes espirituales. Y dice que la palabra de Dios ahí en el versículo 23, que Moisés se puso ante Dios en la brecha. Es como tú y yo tenemos que actuar cuando lo que estamos haciendo justamente después de los devocionales, nos ponemos en la brecha delante de Dios, le pedimos perdón a Dios por la gente, oramos por las personas que nos solicitan esa oración y
e intercedemos por ellos, así como lo hizo Moisés. En el relato de el libro del Éxodo, del pueblo judío, ahí en el capítulo 32 de los versículos 11 en adelante, vemos cómo el poder de la oración cambia, ¿verdad? Tiene la posibilidad de cambiar el curso de la historia, mis amados. Como leíamos ahí en el Salmo, Fines fue otro que intervino en nombre del pueblo. También lo podemos leer en todo el capítulo 25 del libro de Números. Su intervención de Fitness debió provenir específicamente de su fe, ¿verdad? Y la intervención que tengamos nosotros a favor de la gente por la que oramos, por nuestra propia vida, mis amados hermanos, esa intervención siempre debe provenir de la fe que tenemos en Cristo Jesús, de la fe que tenemos en ese Dios todopoderoso, en el eterno, en el creador del universo, ¿verdad? Aquí en este salmo se nos dice, al igual que ocurrió con Abraham, ¿verdad? Se le acreditó a Fines como un acto de justicia. Dice, y se contará de generación en generación. Quiero decirte que cuando tú y yo oramos y nos ponemos en la brecha y hacemos lo que nos corresponde, movidos por la fe, esos actos que son de justicia, van a quedar inscritos en el libro de la vida, mis amados hermanos. Y algún día ustedes y yo vamos a ver todo lo que aconteció en relación a lo que oramos, en torno a lo que nosotros hicimos en la justicia de Dios, al orar por las personas, al ponernos en la brecha, al interceder. Amén. Entonces, el arma poderosa de la oración está a nuestra disposición. No nos basta más que verdaderamente tomarla y empezar a actuar en contra de quien debamos actuar, en contra de esas huestes, potestades, principados, legiones de maldad. Amén. Debemos orar por nuestra familia, por nuestros amigos y por todos aquellos por quienes el Espíritu Santo nos inspire a orar. Ponernos en la brecha, justamente es lo que debemos de hacer. Interceder en el nombre de otros, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver que tenemos que estar orando, porque gracias a la acción de la oración, marcamos la diferencia. Se marca una diferencia increíble en nuestras vidas, mis amados. Entonces, aquí tenemos que darle gracias a Dios por el poder de la oración, de la intercesión. Eso es algo maravilloso, es algo que el Señor nos ha dado como un regalo y sobre todo como un arma muy específica, mis amados, para poder intervenir, interceder, ponernos en la brecha, ¿verdad? Y desear verdaderamente hacer eso, orar a Dios porque nos ayude a estar constantemente en la brecha e interceder por, ahí pónganle el nombre que queramos. Gracias a Dios tenemos el espacio en donde les he pedido que por favor escriban los motivos de oración que puedan tener, pues para darle seguimiento y estar en esa condición. Eso es lo que verdaderamente tenemos que hacer como hijos de Dios, mis amados, como verdaderos seguidores de Cristo, como discípulos de nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a leer en el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, del versículo 1 al 18, cómo el Señor nos da un arma poderosísima, que es el Evangelio de Jesucristo. Amén. El Evangelio de la paz, la palabra. Recordemos que hemos declarado la palabra dunamis del griego, ¿verdad? Que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es dinamita pura, tiene poder, tiene autoridad, cambia vidas, mis amados hermanos. Entonces vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 18, y dice la palabra de Dios. Aquí Pablo está defendiendo su ministerio, porque obviamente hay gente que desgraciadamente se permite ser influenciada o hasta controlada por el enemigo para señalar, para envidiar, para tratar de tirar al liderazgo. Pero gloria a Dios porque el Señor nos da un arma increíble. Es su palabra y con su palabra nosotros podemos defender también a lo que hemos sido llamados a hacer en Cristo Jesús. Pablo aquí está defendiendo su ministerio y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1
Segunda de Corintios 10. Yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con ustedes. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, porque efectivamente tú y yo andamos en este estuche, ¿verdad? Así también Pablo dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando su obediencia sea perfecta. Miren las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para su destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que les quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Por tanto, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta ustedes. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegáramos hasta ustedes, pues fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca su fe, seremos muy engrandecidos entre ustedes conforme a nuestra regla, y que anunciáramos el Evangelio en los lugares más allá de ustedes, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Recuerden que la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios fue una carta de reprensión, de exhortación, en donde los llamó a ponerse las pilas, ¿verdad? Y muchas ocasiones así Dios nos habla a través de esas cartas. Y después les dice, no es porque estuvimos lejos de ustedes y les pudimos escribir, nos pusimos pesados para que se reorganizaran. Dice, y no piensen que porque no estuvimos allá vamos a ser débiles. Realmente cuando viene una exhortación de parte de Dios, mis amados hermanos, no esperemos a que se haga presente el Señor para que nosotros corrijamos. Si Dios nos manda por misiva, ya sea por la palabra de algún hermano, por la misma palabra de Dios, por alguna, ¿cómo se llama? Predicación que escuchemos, porque en el culto el Señor esté hablando a nuestras vidas, porque en estos mismos devocionales Dios esté hablando a nuestras vidas, seamos prontos para corregir nuestras malas acciones, para que de esa manera no tenga la necesidad Dios de ponernos un estate quieto de una manera más contundente cuando se haga presente en una condición crítica, ¿verdad? Entonces, como el Señor nos da el arma del Evangelio, como lo vimos ahorita en la carta de Pablo, pues nuestra mente, quiero decirles que es el gran campo de batalla. Hemos establecido que nuestra guerra, nuestra lucha, toda nuestra problemática como seres humanos está aquí, de 100 a 100, aquí, en nuestra mente. Ese es el campo de batalla. De hecho, se han escrito algunos libros, mis amados hermanos, con este título, El campo de batalla, nuestra mente o la mente es el campo de batalla. Entonces, fíjense bien que nuestros pensamientos están en la raíz de nuestras palabras y nuestras acciones. El diablo busca establecer caballos de Troya en tu mente. ¿Se acuerdan qué es un caballo de Troya? Es un regalo, ¿verdad? Que viene
inocentemente a nuestra vida, que de repente se nos presenta así como una gran dádiva, como un gran favor, como un regalo muy apreciado, pero por dentro ese regalo va a llegar el momento en que la condición que trae, ¿se acuerdan que el caballo de Troya traía un ejército propiamente ahí adentro? Y como lo regalaron al pueblo, pues simplemente ellos dejaron entrar ese caballo, les llamó la atención, les gustó y pasaron a ese regalo por sus puertas, por su fortificación. Y una vez que estuvieron adentro, empezó a salir el ejército del vientre del caballo y pues hizo destrozos, abrió las puertas y pudieron simplemente derrotar en aquel momento a esa ciudad. Entonces, el enemigo es tan diestro, mis amados, que va a traer muchos regalos a nuestra vida. Muchas veces la economía, que es lo que más nos llama la atención humanamente hablando, es parte de lo que el enemigo puede utilizar a través de como traerlo como un regalo, ¿verdad? Y no nos estamos dando cuenta de que esta situación puede traer consecuencias graves cuando no viene la bendición de parte de Dios, cuando viene oculto, ¿verdad? A través de situaciones muy particulares a nuestra vida, lo que el enemigo quiere infectarnos, quiere poner en nuestra vida para que después eso traiga fruto y después traiga destrucción. Entonces, Pablo sabía que en el centro de la batalla espiritual está la batalla por la mente. Muchos de esos dardos de fuego, ¿verdad? De esos regalos que el enemigo de repente te manda, cuando te ponen charola de plata, situaciones que te atraen hacia tu concupiscencia, hacia tu natural desvío al pecado, ¿verdad? De repente hay algo que llega a tu vida muy facilito de lo que a ti te gusta para tener problemas con Dios a través de decisiones equivocadas y dices, wow, el Señor me está bendiciendo. Pero no, muchas veces es el enemigo que sabe que por ahí, que ese es el pie del cual tú cojeas y te pone así las cosas entre muy una eh, cuando se va de cacería, una trampa muy elaborada que no tienes ni siquiera idea de qué es trampa y te pone el perfecto cebo para que caigas en ella y ahí está la cosa, ¿verdad? Entonces, en la mente está nuestra batalla principalmente, mis amados. En un sentido, cada uno de nosotros nos encontramos librando una batalla espiritual individual que se da dentro de nuestra propia mente. ¿Cuánto batallas tú por lo que piensas y por cómo se dan las cosas según cómo las piensas, ¿verdad? Esta es una batalla diaria para resistir la tentación de los pensamientos equivocados y apresar cada pensamiento, llevar cautivo cada pensamiento para obedecer a Cristo. Muchas veces recordemos que la misma palabra de Dios nos enseña que en nuestra mente inicia, en nuestro corazón inicia el pecado, ¿verdad? Después lo llevamos a nuestra mente, empezamos a maquinar de alguna manera cómo vamos a hacer cierto tipo de cosas en las que vamos a tomar decisiones muy equivocadas delante de Dios y ahí le damos forma al pecado, ¿no? Entonces, tenemos que llevar cautivos esos pensamientos, atarlos en el nombre de Jesús y llevarlos hasta la obediencia a Cristo. Una persona, ¿verdad?, que va a robar, voy a poner un ejemplo, un banco, pues primero inicia ese pensamiento, ¿verdad? Empieza en su corazón algo que lo llama a empezar a querer tener más, ya sea la avaricia, ya sea, entre comillas, la necesidad, porque cuando hay necesidad no se roba un banco, mis amados. Cuando hay necesidad solamente se suple la situación y hasta ahí. Pero una cosa de ir a robar un banco empieza primero aquí en el corazón, después empieza uno a maquinar en la mente y traen esa idea, ¿verdad? Y la van amasando y van hasta haciendo los trazos, diseños, la forma de cómo se va a ejecutar el robo. Lo hemos visto en las películas, ¿verdad? Y cómo la gente está maquinando. Pues en ese momento, cuando tú y yo estamos empezando a maquinar alguna cosa equivocada, una mentira, un desliz con la secretaria, con la gente que está a nuestro lado, ¿verdad? Con la vecina o cualquier acto, vamos a ponerle cualquier acto, ya empezamos a pensarlo, en automático tenemos que agarrar y decir, Señor, perdóname por estos pensamientos.
los ato en el nombre de Jesús y los llevo cautivos hasta obedecerte. ¿Qué va a ser la obediencia? Desechar todo eso y empezar a pensar lo correcto, a trazar planes correctos en Cristo, a decirle, Señor, ¿qué es lo que debo hacer este día? Dirige mis pasos. Yo sé que tú vas a traer la provisión, que no necesito ir a robar, que verdaderamente tengo una esposa, por lo cual no necesito estar viendo a la vecina o a la secretaria o a otra persona. Tú me has dado provisión y por lo tanto yo ahí es a donde tengo que estar puesta mi mirada y mis pensamientos en esa condición. Me estoy dando a entender muy bien. Entonces, bajo esa línea, mis amados hermanos, cada que vengan ataques del enemigo en tu pensamiento, de inmediato, átalos. Ata esos pensamientos malignos, amárralos y llévalos a la obediencia a Cristo. Transforma esa condición. Amén. Fíjense que aunque aquí en esto que acabamos de leer, Pablo alude a la batalla individual de la mente, ¿verdad? Él estaba pensando principalmente en algo un tantito diferente. Había una batalla cultural en marcha, una batalla de ideas, de filosofías, de visiones del mundo, de cosmovisiones, ¿verdad? Pablo participó activamente en aquella batalla para vencer estas ideas, para vencer estas filosofías, para vencer estas cosmovisiones contrapuestas, para así encauzarlas a la obediencia a Cristo. Hoy más que nunca nos estamos dando cuenta cómo la batalla espiritual verdaderamente se está efectuando a nivel nacional. Saben que ahorita se está votando constantemente para hacer cambios radicales en nuestra constitución, en nuestras leyes, no solamente para permitir el aborto, mis amados hermanos, no solamente para permitir las condiciones de las relaciones entre un mismo sexo, y ser permisivos en esa área, sino que ahora se está votando para muchas cosas en las que los niños se ven involucrados en ser partícipes de que puedan ser adoptados por padres del mismo género, tener una condición en donde tú no les vas a poder decir a los niños si son varones o si son mujeres. Tienes que respetar su ideología desde cómo la traigan y aunque la gente pueda tergiversar esa situación, les pueda engañar, les pueda mentir a través de imágenes, a través de falsas informaciones que los llevan a tomar decisiones equivocadas y tú no vas a poder hacer nada. Entonces vemos cómo la guerra espiritual es tan fuerte que verdaderamente ahorita estamos viendo ideas, filosofías, cosmovisiones completamente contrarias a la naturaleza y va a traer consecuencias, amados hermanos, y las está trayendo. De hecho, si nosotros leemos en el capítulo 1 del libro de los Romanos, de la carta a los Romanos, del versículo 18 en adelante, hay algo bien fuerte que habla la palabra de Dios. Dice, fíjense, me voy a permitir leerlo rápidamente, porque aquí está el meollo del asunto de cuando nosotros nos dejamos embaucar en esta guerra espiritual y no ponemos las cosas en orden. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Aquí están las ideologías equivocadas, ¿verdad? Las filosofías, la cosmovisión equivocada que de repente tiene la gente, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está la idolatría. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjense qué tan fuerte es la palabra de Dios en ese sentido, para que nosotros no nos dejemos engañar en esta condición y verdaderamente atemos todos nuestros pensamientos y los llevemos hasta la obediencia, cautivos hasta la obediencia a Cristo. El mundo, desgraciadamente, como vemos, lo que acabo de leer justamente nos enseña que no tiene ya principios, no tiene principios morales, no tiene principios éticos, no tiene principios de solidaridad hacia la humanidad. Allí afuera están todos contra todos. El mundo no lucha justamente, mis amados. Desgraciadamente, el poder, el dinero, corrompe muchísimo. Pero no vivimos ni luchamos nuestras batallas de esa manera ustedes y yo. Nunca lo hemos de hacer y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestro oficio no son para comerciar con ellas o no son para que permitamos que se manipule la palabra de Dios, sino para demoler toda cultura masivamente corrupta, mis amados. Debemos utilizar nuestras herramientas poderosas que Dios nos ha dado para aplastar filosofías deformadas, para derribar barreras erigidas contra la verdad de Dios, ajustando cada pensamiento, cada emoción, cada impulso a la estructura de vida que nos está siendo modelada por Cristo. Nuestras herramientas deben estar listas para limpiar el terreno de cada obstrucción y construir verdaderamente vidas de obediencia en la madurez que estamos adquiriendo ustedes y yo. Para eso el Señor nos dejó su bendita palabra. Esto que acabamos de declarar, mis amados hermanos, siempre va a ser lo que debemos hacer. Si se dan cuenta, hemos ido de menos a más. El estudio de la palabra de Dios así nos tiene que llevar para empezar a ser radicales en nuestra forma de ser y de pensar. No para llegar al punto de obsesionarnos, no, sino simplemente para hacer las cosas correctas. Lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas, eso es lo que debemos vivir. Amén. No para ser religiosos, no para ser legalistas, no para ser de alguna manera personas que vengan a ser fanáticas. No, el fanatismo no lo promueve Jesucristo. El fanatismo es para personas que desgraciadamente se dejan llevar a extremos completamente opuestos también por el engaño del enemigo. ¿Ah? Nosotros tenemos que caer en la justicia de Dios, en la balanza correcta, ¿ah? Ser equilibrados, que lo que pensamos ahora, que lo que Dios está moldeando en nuestra vida, verdaderamente lo actuemos en esa balanza correcta, en ese equilibrio. ¿Ah? Porque si no, corremos el gran riesgo, mis amados hermanos, de conocer cada vez más la palabra de Dios, pero después para señalar y para estar molestando a la gente y para estarle diciendo, tú estás mal, tú eres un cochino pecador, tú te vas a ir al infierno. No, mis amados, tenemos que actuar en amor. Hemos estudiado todo eso, si se dan cuenta. Y vamos a llegar al punto en el capítulo 13 dentro de unos días, cómo el amor es lo que debe prevalecer en todo momento, porque Dios es amor y así tenemos que actuar, ¿verdad? Entonces, las armas que Pablo usa y que ahora el Señor nos da a través de su bendita palabra, tienen poder divino, es dunamis, es dinamita pura para derribar fortalezas que el enemigo ha puesto en la vida de la gente. Y su poder, mis amados hermanos, el poder de estas armas que el Señor nos ha dado, provienen
de pertenecer a Cristo, ¿verdad? Y el Señor mismo nos ha dado autoridad. Entonces, tenemos que ver, ¿verdad?, cómo algunas personas, y nos alienta como le dicen a Pablo, ¿verdad?, que en persona no impresiona a nadie, y como orador posiblemente es hasta un fracaso. Yo a lo mejor no impresiono a nadie, y como orador posiblemente sea un fracaso, ¿verdad? Tengo muchas muletillas, pero la gloria sea para el Señor, porque así como Pablo señala que él está en todo esto comparado y calificado y compitiendo, y que no se deben enterar de nada. ¿Por qué? Porque Dios, Pablo lo está haciendo justamente como Dios le está ordenando, lo está haciendo como Dios quiere que se haga. Las comparaciones, mis hermanos, son corrosivas. Una de dos: o te fastidian llevándote al orgullo, o te llevan a la desesperación. Nosotros no tenemos por qué compararnos. Ya establecimos en devocionales anteriores que Dios nos ha hecho únicos, singulares, que no hay nadie que se pueda repetir a nosotros. Por lo tanto, yo no tengo por qué estar comparándome ni tratando de ser igual que otro hermano que a lo mejor predica mejor que yo, que a lo mejor tiene una elocuencia mayor, que a lo mejor puede retener más versículos en su cabeza que yo. Eso no lo tengo que estar viendo. Dios me va a utilizar a mí como te va a utilizar a ti en relación al punto clave de para lo que fuiste creado. Entonces dejamos de batallar en ese sentido. Tú y yo ya no tenemos por qué estar queriendo llegar a ser como alguien. Somos lo que somos en Cristo Jesús. Las comparaciones no son nada buenas, mis amados hermanos. No permitas que la gente te compare. Tú sabes qué eres en Cristo Jesús. No te compares con otros cristianos, ni siquiera, ¿verdad? No compares tus dones con los dones de otras personas. Tampoco. Yo quisiera, ¿verdad? Por ejemplo, lo he puesto como un ejemplo muy claro. A mí me gustaría cantar como mucha gente lo puede hacer. Dios no me dotó de ese don. Dios no me dio el don del canto, ¿verdad? Mi voz, desgraciadamente, no afina, no tengo la capacidad de afinar y me salgo muy fácil de tono. Pero yo no tengo por qué estarme comparando o queriendo tener ese don si Dios me ha dado otros dones maravillosos y solamente vengo a ser pleno cuando pongo en acción esos dones. ¿Qué dones te ha dado el Señor? Es necesario que tú ya empieces a ver qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón como dones especiales. Lo que Dios ya trajo, porque Dios ya los dio. Dice la palabra de Dios que Él nos dotó con esos dones desde antes de que tú y yo viniéramos a este mundo. Por lo tanto, ya nada más es cuestión de descubrir esos dones y ponerlos en práctica. Posiblemente el Señor te ha dado el don de la generosidad, de la dadivosidad, posiblemente te ha dado el Señor el don de ciencia, el don de palabra, ¿verdad? Yo no lo sé. Eso lo tendríamos que analizar cada uno de ustedes y yo me pongo a sus órdenes para que en el momento en que ustedes tengan esa inquietud, podamos hacer un análisis bien completo. Tenemos en el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios un curso que se llama Red de Enlace Ministerial, en el cual nosotros observamos a través de una serie de preguntas, son 130 preguntas, 150 preguntas las que se hacen, en donde a través de una metodología científica, ¿verdad?, podemos llegar a la conclusión de cuáles son los dones y talentos de cada persona. Y además también no solamente vemos los dones y talentos, vemos también el llamado al que han sido hechos a través de ese deseo de servir en algún área en particular, la pasión que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y el otro punto que vemos también allí es el estilo personal de cada quien. Mi timbre de voz es mío. Antes yo batallaba mucho, a mí no me gustaba oírme en una grabación, sentía que hablaba muy feo, pero pues gloria a Dios, el Señor me dio este timbre de voz y, y, y para lo que yo ahora ocupo mi voz es para glorificar el nombre de Dios y ahí está mi condición, ¿verdad? Entonces, no debemos compararnos. Nuestro éxito con el otro éxito de otra persona es cosa aparte. Cada quien, ¿verdad? Delante de Dios tendremos la oportunidad de llevar esas coronas delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores,
Todo lo que hagas en el nombre de Jesús, un día tú lo vas a presentar delante del Rey y eso será lo que tú tendrás en ti, no lo que yo haga y que alguien más lo quiera tomar, ¿verdad? Todos estamos en el mismo bando, mis amados hermanos, como cristianos. Debemos tratar de ayudarnos como hermanos en la fe, como la familia que ahora, a la que ahora pertenecemos en la fe, ¿verdad? Debemos amarnos y animarnos unos a otros mientras luchamos verdaderamente contra nuestro enemigo en esa batalla espiritual y lo tenemos que hacer juntos. Gracias a Dios no tenemos que mostrarnos, no tenemos que mostrarte como alguien espectacular, ni tienes que ser un comunicador excepcional para predicar el Evangelio, porque el poder de Pablo, por ejemplo, proviene del Evangelio de Cristo y ese poder te ha sido dado a ti ahora. El deseo de predicar el Evangelio, ¿verdad? Debe ser genuino a esas personas que no lo han escuchado, mis amados. En última instancia, a final de cuentas, lo que predicamos es el mensaje de Jesucristo. No son mis ideas, no son tus ideas, no es tu forma de ser la que quisieras transmitir, no es la forma de ser mía la que yo quiero transmitir, no, es el mensaje de Cristo el que tenemos que transmitir para cambiar nuestra cultura, para cambiar nuestra familia, para cambiar nuestro hogar, para cambiar nuestro entorno, nuestra casa, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, nuestro mundo, mis amados, ¿verdad? Eso es realmente lo que debemos hacer. Entonces, por ejemplo, y con esto termino, cada vez que le hablas a un amigo, a un vecino, a una persona que se acerca, a una persona que también tú sabes que tiene la necesidad de conocer del amor de Dios, le hablas acerca de Jesús, lo invitas a la iglesia o lo invitas a que participe en estos devocionales, pues estás tomando la parte que te corresponde, el lugar que te corresponde en la batalla espiritual. Y lo estás haciendo ya con la poderosa arma del Evangelio. ¿Ah? Entonces, vamos a ver ya nada más por último, Romanos 1:16, dos versículos antes de lo que empecé a leer de la declaración que hicimos respecto a cómo el hombre se desvía, ¿verdad? Y Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. O sea, para todos aquellos que deseamos creer en Jesucristo, que tenemos ese anhelo en el corazón, para eso es el poder de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude a tomar el control de todos nuestros pensamientos para que le obedezcamos y que nos dé el coraje de usar la poderosa arma del Evangelio para destruir las fortalezas, los caballos de Troya que el enemigo ha traído a nuestras vidas. Esas fortalezas que nos impiden ver la gloria de Dios, mis amados, el pecado. Amén. Pues vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios porque el Señor nos da armas poderosísimas. Amén. Y, y pues vamos a hacer lo que nos corresponde. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Amén.